¿Está listo para recibir la palabra de Dios? Porque a eso venimos todos nosotros. Dios está esperando tener un encuentro personal, hablar a nuestro corazón, sembrar la preciosa semilla en nuestra vida y que cada uno de nosotros seamos motivados a poner por obra la palabra. El día de hoy vamos a ver un tema que tiene como título Cuando el Señor gime. Acompáñeme por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 31 al 37. Marcos 7, del 31 al 37. Es un pasaje de nuestro Señor Jesucristo, donde dice que volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Vamos a orar para que Dios hable en esta mañana a nuestro corazón y sea el Espíritu Santo tocando nuestras vidas. Padre, gracias te damos, porque el día de hoy tu presencia nos acompaña. Te damos gracias porque tú envías esta palabra del cielo para que toque nuestro corazón, para que cada uno de nosotros podamos ser transformados, para que haya un cambio en nuestra vida. Anhelamos que tú traigas libertad, que sean abiertos, Señor, nuestros oídos y nuestra boca, para que en todo momento podamos tener esa comunión contigo, para que podamos recibir tus palabras de vida, para que haya en nosotros un corazón obediente, un corazón que sepa escuchar tu voz, que sepa cumplir tu voluntad. Gracias te damos porque tú lo harás el día de hoy en medio de todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Jesucristo regresaba de la región de Tiro y de Sidón. Ambas ciudades eran ciudades costeras fundadas por los fenicios. Eran ciudades que ya tenían muchísimos años. Tiro era una ciudad casi inexpugnable porque estaba separada de tierra firme. Esta se encontraba a 40 kilómetros al sur de Sidón. Tanto Tiro como Sidón eran pueblos que habían sido piedra de tropiezo a Israel. Porque, por ejemplo, en Sidón se había levantado un centro de adoración a Baal, de tal manera que eran ciudades perversas, ciudades que el pueblo de Israel sabía que Dios tarde o temprano las iba a castigar. Dice la Escritura que después de salir de Tiro y de Sidón, pasó por la región de Decápolis. Decápolis era un grupo de 10 ciudades griegas de considerable importancia, situadas al este y al sur del mar de Galilea, por lo que Jesús, al pasar por ahí, seguramente ya llevaba más de 100 kilómetros recorridos. Imagínese todo lo que caminaba Jesús. Me llama la atención que el Evangelio haga mención de la zona que visitó Jesús y del recorrido tan grande que hizo para llegar a las ciudades de Decápolis. ¿Qué hacía Jesús por ahí? Jesucristo, cuando envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, Él les dijo en una ocasión en Mateo 10 del 5 al 8, que les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracias recibisteis, dad de gracias. Si esas instrucciones le dio Jesús a sus discípulos, ¿qué hacía Jesús por Tiro y por Sidón? ¿Qué hacía Jesús por Decápolis? Si él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otra ocasión Jesús mismo confesó en Mateo 15:24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿por qué fue a la región de Tiro y de Sidón? ¿Qué le llevó a esas regiones? Posiblemente se retiraba a esas regiones a descansar. Eso lo deducimos porque en Marcos 7:24 nos dice la Escritura, Marcos 7:24, que levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. A lo mejor era tanta la gente que le buscaba, que se retiraba a lugares donde no le conocían, donde no había sido enviado, donde sabía que no iba a predicar, no iba a orar por los enfermos para que sanasen, porque no había sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O posiblemente iba a esas regiones a ver la condición de pecado y miseria en la cual se encontraban los gentiles. Es por eso que en cierta ocasión proclamó en Lucas 10, versículo 13, Lucas 10, 13, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Nos habla de que conocía la condición de las personas que vivían en Tiro y en Sidón. Personas que tenían muchas necesidades, personas que en aquellas regiones al norte del mar de Galilea, gente asentado en tinieblas, en sombra de muerte, pues necesitaban que luz les resplandeciese. Y tal vez tenían un corazón más dócil que las ovejas perdidas de la casa de Israel. O tal vez Jesús estaba buscando algo o a alguien. Porque si volvemos al pasaje base de nuestro estudio en Marcos 7:32, dice que después de haber pasado por Tiro y de Sidón y de haber llegado a la región de Decápolis, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiese la mano encima. El Evangelio no dice quién era este sordo y tartamudo. Tal vez Jesús recorrió todos esos kilómetros para hallarle a él. Sin embargo, al parecer las personas que le trajeron a Jesús le amaban mucho, porque estaban muy interesados de que Jesús pusiera sus manos en él. Tampoco sabemos si era un hombre adulto o era un joven o era un niño. Pero lo que sí sabemos era la condición en la cual se encontraba. Esta persona era sorda y tartamuda. La palabra sordo en griego es cofos, que significa embotado, debilitado, entorpecido del oído o del habla. Viene de la raíz en griego copto, que significa hacer pedazos, golpearse el pecho en aflicción, hacer lamentación, lamentar o llorar. Qué curioso. De manera que estas definiciones nos dan una visión del estado anímico, espiritual y físico en el cual se encontraba esta persona. Era una persona sorda y tartamuda, cuya vida posiblemente estaba hecha pedazos. Vivía en un estado constante de aflicción, de llanto, de lamento continuo, por su incapacidad de poder oír y de poder hablar. Hace años, cuando éramos pastores, mi esposa y yo de jóvenes,
conocí a un muchacho llamado Fulgencio que tenía problemas de drogadicción. Le decíamos Ful. Yo observaba que venía a las reuniones de jóvenes, pero no se acercaba a nadie, no hablaba con nadie y siempre estaba con la mirada perdida en el piso. Un día me acerqué para platicar con él y le dije que abriera su corazón, que estábamos ahí para ayudarle y que nos interesaba su vida. Pero simplemente contestó, no puedo. Él estaba ahí cada fin de semana, escuchando la palabra de Dios. Sin embargo, estas palabras no estaban produciendo un cambio en su vida. Y veíamos que su estado, en vez de ir mejorando, pareciera que iba empeorando. ¿Cómo puede una persona oír la palabra de Dios y no cambiar su vida? Yo me preguntaba. Dios envió su palabra desde el cielo con el propósito de que produjera en nosotros un cambio. Así como envía Dios la lluvia de la tierra y la hace germinar, dice la Escritura que Dios envía su palabra con el propósito de que germine en nosotros y produzca fruto de vida, fruto de salvación. Pero lo que estaba aconteciendo en la vida de Fulgencio era algo que pues posiblemente estaba ocurriendo también en la vida de esta persona de nuestra historia que se encontraba sordo y tartamudo. Jesucristo explicó en una ocasión esta situación que acontece en aquellos que escuchan la palabra y pareciera que no la pueden recibir. Dice en Lucas 8 del 11 al 12, Lucas 8 del 11 al 12, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. ¿Qué es lo que hacen? Oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Están escuchando la palabra, la oyen, pero no lleva fruto en ellos, porque el enemigo arrebata la semilla de su corazón para que no produzca fe y no se salven. En otra ocasión Jesucristo también afirmó en Mateo 13, versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen ¿cómo? Pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Cuando nosotros no escuchamos la palabra de Dios, cuando nuestros oídos están sordos a las palabras de Jesús, aun cuando las oímos, en ese momento no va a haber salvación. En ese momento no va a haber conversión y menos va a haber sanidad para nuestra vida. En pocas palabras, estamos discapacitados para recibir la bendición de Dios. Dios deseaba sanar y salvar la vida de este joven sordo y tartamudo, así como la vida de Fulgencio, pero estaban sordos. No podían recibir las palabras de Jesús. Así como el sordo de nuestra historia, la vida de Fulgencio estaba hecha a pedazos. Posteriormente, cuando Fulgencio se convirtió a Jesucristo, me contó que en aquel tiempo su madre lo había corrido de su casa y dormía en la calle. Comía de los tambos de basura de los negocios que encontraba a su paso. El poco dinero que conseguía lo utilizaba para drogarse. Y yo me acuerdo cuando estaba sentado ahí en mi oficina con lágrimas en los ojos que me decía, Jorge, yo pensaba que estaba muerto en vida, que jamás iba a poder salir de la situación en la cual vivía. Y a mí me impactó, porque Fulgencio era un joven fuerte, un joven que
tenía capacidades. Un joven que posiblemente si hubiera vivido en condiciones diferentes, otra hubiera sido su vida. Sin embargo, le tocó pasar por esto. Y me decía, yo escuchaba la palabra, pero no la podía recibir. No la podía recibir como una verdad en mi vida. No podía creer que solo con el hecho de arrepentirme de mis pecados y de creer en Jesucristo, mi vida podía cambiar. ¿Cuánta gente escucha el mensaje del Evangelio y no lo puede recibir? ¿Cuánta gente escuchamos la palabra de Dios cada domingo y ya somos salvos, pero no la podemos recibir? Él asistía como muchos de nosotros cada domingo a la iglesia. Oía la palabra de Dios por boca del predicador, pero su vida no cambiaba. Y no porque la palabra de Dios no tenga poder, ya que está escrito en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra tiene poder, pero ¿cómo es posible que no la podamos recibir? Para que la palabra de Dios pueda actuar, debe de ir acompañada de fe en nuestro corazón, de fe en quien la recibe. Usted y yo podemos escuchar muchos mensajes y no cambiar nuestra vida si no va acompañada de fe nuestro oír. Como está escrito en Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. No les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe. ¿Cuánta gente viene a la iglesia cada domingo y oye la palabra de Dios, pero no le aprovecha porque no la creen? Posiblemente estamos pensando en los quehaceres en casa, en que dejé la cama deshecha, oh, cuánto añoro mis cobijas. Posiblemente estoy pensando en los problemas que tuve antes de venir, en las discusiones. Hermano, por eso llego tarde a las reuniones, porque mi familia no se levanta temprano. Ahí los estoy jalando a todos y ya cuando vengo aquí llego de malas. Por eso no vengo a la alabanza. Por eso me cuesta trabajo levantar mis manos al Señor. Y a lo mejor hay un sinfín de situaciones con las cuales venimos y no estamos atentos a recibir la palabra con fe. ¿Cuánta gente no la cree porque en su corazón no hay el deseo de obedecer la palabra para apartarse del pecado y dejar las malas costumbres para vivir en santidad? Y vienen y le escuchan, pero no toman decisiones de vida y compromisos para cambiar su carácter, para cambiar sus hábitos, para cambiar sus razonamientos. Nos justificamos. No, yo creo que esa palabra no es para mí. Esa palabra es para mi vecino, esa palabra es para mi esposa, es para mis hijos. Pero no decimos que es para nosotros. Venimos y la escuchamos, pero no tomamos decisiones de quererla obedecer. Pareciera que estamos sordos, porque oímos pesadamente y no queremos entender. No deseamos convertirnos al Señor y por lo mismo no podemos recibir sanidad y libertad a nuestras vidas. Queremos la bendición de Dios, pero no deseamos el compromiso con el Señor. Y lamentablemente dejamos inclusive que el diablo venga y arrebate la buena semilla que Dios desea sembrar en nuestras vidas. Y a veces ni siquiera es el diablo. En ocasiones son los afanes de la vida. Venimos a la reunión y estamos pensando en los problemas de la vida diaria. Ay, creo que dejé la olla de frijoles. Híjole, Señor, ¿y qué vamos a hacer? O estoy pensando en cómo solucionar mis problemas del trabajo.
pero en mis propias fuerzas. ¿Y cómo le hago para salir adelante en mi economía? ¿Cómo le hago para salir adelante de esta enfermedad? ¿Cómo le hago, Señor, para que mi vieja cambie? Por favor, cámbiala. Y no nos damos cuenta que la solución la tenemos enfrente de nosotros todo el tiempo. En Lucas 8, versículo 14, el Señor dijo: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Se hace infructuosa la semilla, la palabra de Dios. La escuchamos, pero los afanes de la vida son más fuertes, nuestros gustos, nuestros placeres. No, yo no voy a dejar aquello. ¿Cómo crees que voy a cambiar si tanto que me gusta? Es más, hasta me edifica, me bendice. Pasaron semanas y yo estuve orando por Fulgencio, hasta que un día se acercó a mí y con un gemido de dolor empezó a llorar y me dijo: hermano Jorge, no puedo creer y mucho menos puedo dirigirme a él. Si no puedo creer, ¿cómo puedo levantar mi voz a Dios? En ese momento me di cuenta que Fulgencio no solamente estaba sordo, sino que estaba impedido para hablarle a Dios. Como en el pasaje de la historia de esta persona, que era sordo y tartamudo. Si volvemos a Marcos 7:32, en ese pasaje dice: y le trajeron a Jesús un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiese la mano encima. La palabra tartamudo en griego es mojilalos, que significa que habla con dificultad, porque está atado de lengua. Fíjate, está atada su lengua. Viene del adverbio mogos, que significa sudor, esfuerzo, y a duras penas. Significa que esta persona tartamuda a duras penas podía hablar, que había una ligadura en su lengua. No podía expresar lo que había en su corazón. Posiblemente había una angustia. ¿Cuántos problemas habría vivido esta persona? Y tenía la incapacidad de poder exteriorizar sus sentimientos. No podía dirigirse a un amigo y decirle cómo se sentía su corazón. No podía hablarle, si era joven, a sus padres y decirle: ayúdame, necesito que me saques de la condición en la cual me encuentro. Si era un niño, porque no lo sabemos qué edad tenía, no podía clamar a Dios. ¿Puede imaginarse la condición de una persona así? El estar impedido para pedir ayuda, yo creo que ha de ser desesperante. El estar viviendo situaciones de dolor y tristeza y no poder expresarlos, porque estamos limitados para comunicarnos. El tener un grito ahogado en la garganta y no poderlo expresar. Y ¿sabe que así se encuentran millones de personas en todo el mundo? Porque no se atreven a clamar a Dios. Fulgencio no podía clamar a Dios, porque ¿cómo puedes clamar a un Dios en quien no crees? ¿O cómo podemos clamar a un Dios a quien no obedecemos? Cuando un hijo es desobediente a su padre, difícilmente se acerca para decirle: papá, ¿me das? ¿Me compras una paleta? ¿Me compras la bicicleta? Porque el hijo sabe que hay pecado en su vida y difícilmente se acerca al padre para tener comunión con él. Cuando hay desobediencia en nuestro corazón, ¿cómo podemos clamar a Dios? ¿Cómo podemos clamar a un Dios a quien no hemos rendido nuestra vida? Que no anhelamos su presencia. Fulgencio se sentía indigno de levantar su mirada al cielo y clamar al único que le podía ayudar. Estaba atado de lengua. Y nosotros, que somos su iglesia, ¿encontrará el Señor entre nosotros quienes estemos en una situación similar?
Hermano, si has dejado de clamar a Dios, es porque el enemigo te ha puesto una atadura en tu lengua, para que no busques al único Dios que te puede ayudar a salir de la condición en la cual te encuentras. En este pasaje, nuestro pasaje base en Mateo 7 del 33 al 34, vamos a leer, por favor. Dice que Jesús, tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. ¿Puede imaginarse esta escena? A ver, necesito un voluntario. Vamos a representar y a replicar esta escena. No, ¿verdad? Nadie va a pasar. Pero mire, yo quiero llamar su atención, no tanto en la metida de dedos de Jesús en las orejas de esta persona, ni en la saliva que cayó en su lengua, sino a lo que hizo Jesús, en la vida de esta persona. Dice el pasaje que Jesús le tocó y Jesús gimió. Yo estoy convencido que solamente cuando Jesús toca la vida de una persona, su vida puede cambiar. La manera en cómo te toque Jesús no es lo más importante. Aquí Jesús tocó a esta persona con un salivazo, pero lo tocó. Dios desea tocar tu vida, porque Dios desea sacarnos de la condición en la cual posiblemente nos encontramos algunos de nosotros. Una condición de sordera, una condición de mudez o de tartamudez física y espiritual. La vida de este sordo y tartamudo era terrible. Posiblemente ya lo había intentado todo para salir de esta condición. No sabemos a cuántos médicos haya visitado y cuántos recursos haya derrochado sin obtener resultado alguno. De la misma manera se encontraba Fulgencio en esta situación y necesitaba el toque de Jesús. Amado hermano, si le ha costado trabajo escuchar la palabra de Dios, si siente que entra por un oído y sale por el otro y no avanza en su caminar en Cristo, si percibe que el enemigo le está arrebatando la buena semilla que está siendo sembrada en su corazón, si ha dejado de leer la Biblia y no tiene ganas de cambiar su carácter, sus hábitos y salir del pecado que le asedia, déjeme decirle que usted está sordo. Amado hermano, si ha dejado de buscar el rostro de Dios, si ha dejado de encerrarse en su habitación y ponerse de rodillas en su aposento alto, si ha dejado de clamar al único que le puede ayudar, si le ha costado trabajo levantarse por las mañanas para platicar con el Señor y ha dejado de sentir ese anhelo por su presencia, si ha tratado de resolver las cosas en sus fuerzas, si ha dejado de depender de Dios, déjeme decirle que usted tiene una atadura en su lengua. Y tal vez esto se refleja en esa tartamudez física, en esa incapacidad por escuchar la voz de Dios y quererla obedecer. ¿Y sabe qué es lo que necesitamos? Un toque de Jesús. Necesitamos que Jesús toque nuestra vida para que sean abiertos nuestros oídos y sea desatada nuestra lengua. Pero Jesús no solamente tocó a este hombre, sino dice la Escritura que gimió por él. La palabra gemir en griego es estenazo, que significa suspirar, hablar entre dientes, orar inaudiblemente, en angustia, en son de queja. Gemir es expresar pena y dolor con sonido y voz lastimera.
Y dice la Escritura que después de que trajeron al sordo y tartamudo delante de Jesús, Jesús metió sus dedos en sus oídos, escupió en su lengua, en su boca, y le tocó. Y gimió Jesús. En ese momento Jesús gimió. Jesús, a través de este gemido, estaba expresando pena y dolor por la condición en la cual se encontraba el sordo y el tartamudo. ¿Sabe usted que hay un gemido en el corazón y en la boca de Jesús para todos los que no le escuchan y no se dirigen a Él? Hay un gemido en el corazón de Dios. Hay un dolor y una queja y una lamentación por la condición de sordera y atadura de lengua que hay en el corazón de cada niño, de cada adolescente, de cada joven, de cada padre de familia, de cada iglesia, de cada nación que ha dejado de buscar el rostro de Dios, que ha dejado de clamar al Señor, que ha dejado de escuchar su palabra, que la ha ignorado, que no la quiere obedecer. Porque prefieren andar en su propia sabiduría, haciendo su voluntad, porque han dejado de tomar en cuenta a Dios. Yo puedo ver que hay lágrimas en el corazón de Jesús que gime por todos nosotros, porque le hemos dejado, porque no platicamos con Él como deberíamos de hacerlo. Yo no digo que todos, pero posiblemente muchos de los que estamos aquí hemos dejado de anhelar su presencia. Hemos sacado al Espíritu Santo de nuestra vida al dejar de orar. Hemos dejado de buscar la llenura de Él. Y por lo tanto, no recibimos su voz. ¿Cómo podemos recibir la voz de alguien a quien no amamos? Hoy en día el gemido de Jesús continúa, porque en el hombre hay una sordera para escuchar la palabra de Dios y existe una atadura en sus lenguas que está impidiendo que clamen a Él. Y tal vez uno lo puede entender de aquellos que no le aman, de aquellos que no han querido acercarse a Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos que le conocen? Con aquellos que una vez le dijeron: yo te confieso como Señor y Salvador de mi vida. ¿Dónde quedó ese clamor? ¿Dónde quedó ese anhelo en sus corazones? Es por eso que el Señor en esta mañana nos dice, acompáñeme a Jeremías 2, del 1 al 5, por favor. Jeremías 2, del 1 al 5. Vino a mí palabra del Señor diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel al Señor, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice el Señor. Oíd la palabra de Dios, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel, o centro Cuautitlán. Así dice el Señor: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Dice en el versículo 13: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen aguas. Yo no sé si usted puede sentir el corazón del Señor en estos pasajes. El Señor, con lágrimas en los ojos, con un gemir intenso, nos dice: ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho que te has alejado de mí? ¿En qué te he fallado? Dime cuál es mi falta.
Si lo único que he tratado es bendecirte, lo único que he tratado es de amarte, ¿por qué te cansaste de mí? ¿Por qué has escondido tu rostro de mí? ¿Cuál es la falta que he cometido para que dejes de buscarme con todo tu corazón? Para que yo sea tu principal anhelo cada día de tu vida. ¿Por qué oyes pesadamente mi palabra? ¿Por qué no decides ponerla por obra? ¿Por qué llegas tan tarde a las reuniones? ¿Por qué no decides buscarme con todo tu corazón? ¿Por qué no te levantas cada domingo con ese deseo de estar en mi presencia, con solicitud? ¿Cuándo fue la última vez que te postraste delante de mí? ¿Qué te hice? Dime en qué te fallé. Y estoy dispuesto a pedirte perdón. Pero no te alejes de mí. No alejes tu corazón de mí. Porque yo te amo. Porque te anhelo con todo mi ser. Por eso envió el Señor a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para acercarnos a Él. Por eso es que Dios rompió el velo del templo para abrirnos un acceso libre a su presencia. Y ahí está el gemir del Señor. A manera de queja, de tristeza, de reclamo. ¿Por qué escuchas mi palabra pesadamente? ¿Por qué no buscas obedecerla? ¿Por qué has dejado de orar? ¿Por qué no buscas mi rostro? Dios sabe que si tú y yo el día de hoy escuchamos con fe la palabra que el Señor nos está anunciando, va a producir provecho en nuestra vida. Porque Él tiene esta promesa para nosotros en Jeremías 15 del 19 al 20. Jeremías 15 del 19 al 20. Por tanto, así dice el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. En pocas palabras nos está diciendo, yo no te he desechado, yo te sigo amando, yo tengo planes para tu vida. Yo quiero hacer grandes cosas en ti, pero necesitas convertirte, necesitas ser restaurado, necesitas ser sanado. Necesito meter mis manos en tus oídos para que sean abiertos nuevamente. Necesito tocar tu boca para quitar la ligadura que en ella hay y empieces a clamar a mí. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. En pocas palabras, no te vas a acordar de la condición en la cual estabas. Vas a empezar a tener victoria. Pero necesitas buscar mi rostro, necesitas acercarte a mí, vas a ser fuerte y nada te va a vencer. Dios en este día desea abrir nuestros oídos para que al recibir su palabra con fe produzca en nosotros compromiso y salvación, para que a partir del día de hoy, cada vez que escuchemos el mensaje, salgamos con la decisión de poner por obra la palabra de Dios. Dios desea desatar nuestra lengua si es que ha tenido problemas para que nos comuniquemos con Él. En Marcos 7 del 35 al 37, si volvemos nuevamente a nuestro pasaje base, dice la Escritura, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más
les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y eso es lo que el día de hoy el Señor desea. Él desea hacer a los sordos oír y a los mudos hablar. Y entonces se cumplirá lo que dice Jeremías 29 del 12 al 14. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí cuando se desate la ligadura de tu boca, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, porque anhelamos su voz, anhelamos su palabra, con el propósito de obedecerla. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. En pocas palabras, Dios levantará un pueblo que le ame, un pueblo que le busque con todo su corazón. Dios está esperando que el día de hoy usted y yo escuchemos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, de manera personal, como familias y como iglesia. Yo le voy a invitar, por favor, a que cierre su Biblia. Vamos a orar. Aquí no venimos a avergonzar a nadie, pero si usted está escuchando la voz del Espíritu Santo y reconoce que ha habido sordera en su vida y ha habido atadura en su boca para poder clamar a Dios, si le ha costado trabajo obedecer la Escritura, escuchar lo que el Señor nos manda cada domingo, escuchar lo que Dios nos dice cada vez que leemos la palabra, o inclusive le ha costado leer la palabra y la ha hecho a un lado, yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Si a usted le ha costado trabajo orar con el Señor, platicar con Él por las mañanas o por las noches, si ha dejado de buscarle con ese deseo con que antes le buscaba, le voy a invitar a que se ponga de pie. Porque aquí se trata de reconocer la condición en la cual nos encontramos, con el propósito de que Dios diga: Efata, sea abierto, sean abiertos nuestros oídos, sean abiertos nuestros labios para clamar a Él. Porque hay un gemido en el corazón del Señor, porque hay un dolor, porque hay una queja y hay un reclamo, donde el Señor nos dice: ¿qué te he hecho que me has dejado? ¿Qué te he hecho yo para que dejes de buscarme? ¿En qué te he fallado? ¿Por qué me has hecho a un lado? Y yo le voy a invitar a que con el corazón en la mano, cada uno de nosotros le digamos: Señor, perdóname. Perdónanos, Señor. Perdónanos, porque nosotros mismos nos hemos puesto en esta condición. Pero el día de hoy, tú has venido hasta nosotros para tocar nuestra vida, para tocar nuestro corazón, para abrir nuestros oídos, para abrir nuestra boca, para que a partir del día de hoy se haga un parteaguas en nosotros. A partir del día de hoy, Señor, queremos hacer el compromiso de amar tu palabra, de leerla con solicitud,
de escuchar cada mensaje con el propósito de ponerlo por obra. Porque ya no queremos ser sordos, porque queremos ser un pueblo obediente, un pueblo que busca, Señor, tu corazón. A partir del día de hoy hacemos el compromiso de buscar tu rostro nuevamente con solicitud. Queremos tener comunión contigo. Queremos que tú hables a nuestro corazón. Queremos, Señor, que tú obres en nuestra vida, que tú sigas siendo Señor de ella. Quita, Señor, de en medio de nosotros todo estorbo. Reprende, oh Dios, al enemigo que ha estado tratando de arrebatar la semilla de nuestro corazón. No permitas que venga y la siga quitando de nosotros. No permitas que los afanes de la vida y la vanagloria ahoguen la palabra que tú estás sembrando en nosotros. Que en el nombre de Jesús sea quitada toda cizaña y arrancada de nosotros, para que pueda florecer y crecer tu palabra en nuestras vidas, para que podamos ser motivados a un cambio, a una obediencia, a vivir en santidad. Levanta, Señor, niños, jóvenes, adultos, familias, que busquemos tu rostro, que anhelemos tu presencia. Quita toda atadura de nuestra boca, de nuestra lengua. Trae libertad, Señor, en medio de ella, que sea abierta nuestra boca para que clamemos a ti, para que podamos también predicar tu palabra, para que podamos anunciar tus virtudes y tu grandeza y quién eres tú. Haz tu obra en medio de nosotros, Señor. Haz tu obra en medio de nuestros corazones. Te lo pedimos el día de hoy. Yo te invito a que levantes tu voz en oración. Levanta tu voz, que te escuche el Señor. Que tu gemido se escuche más fuerte que el gemido de Jesús. Comprométete con el Señor. Dile a qué vas a estar dispuesto. Declara lo que deseas para tu vida. Declara lo que deseas para tu familia en cuanto a tu comunión con Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, desata, Señor, cualquier ligadura. Desata cualquier ligadura que pudiera estar ahogando nuestro clamor a ti. Levanta una iglesia, Señor, que interceda, una iglesia que ore, una iglesia que busque tu rostro. Levántanos, Señor, en las madrugadas. Levántanos, Señor. Trae en medio de nosotros la llenura de tu Espíritu Santo. Haz que tu Espíritu Santo haga tu obra. Haz tu obra, Señor, en medio de nosotros. Tócanos, Espíritu Santo. Toca nuestro corazón, toca nuestros pensamientos y desata nuestra boca para que podamos clamar a ti, para que podamos estar delante de tu presencia todos los días de nuestra vida. Señor, anhelamos tu rostro, anhelamos estar cerca de ti. Haz tu obra en medio de nosotros. Haz tu obra en medio de nosotros, Señor. Yo te lo pido, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Shibirikira barrabarana jaira barrabarana jairi birikira barrabarana nairi birikira barrabarakashku. Sibirikira barrabarana jaira barrabarakashku kusha barrabarana jairi. Sibirikira barrabarana naira. Quebranta, Señor, nuestros corazones. Quebranta nuestros corazones. Haz que vuelva a palpitar nuestro corazón de amor por ti. Quita, Señor, de en medio de nosotros toda pesadez. Quita de en medio de nosotros toda pesadez. Que podamos estar escuchando tu palabra y que podamos reaccionar a ella.
Que nuestro corazón, Señor, palpite de amor por ti. Haz tu obra, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande de nosotros. Hazlo, Señor. Ven, Espíritu Santo, y haz tu obra en medio de nosotros. No queremos irnos sin que tú nos hayas tocado, Señor. No queremos irnos sin que tú hayas hecho tu obra en nuestras vidas. Sibirikira barra bara nanaira barra bara kashkukusha barra bara nanairi. Sibirikiri birikira barra bara nanairi birikiri birikiri. Sibirikira barra iri niyukusha barra bara nanaira barra bara nanairi. Sibirikira barra bara nanaira barra bara kashkukusha barra bara nanaira. Padre Santo, hazlo en medio de nuestros corazones. Haz tu obra, Señor, en nuestras vidas. De una vez por todas, Señor, hazlo. Hay un gemido en tu corazón, Señor. Hay un anhelo en ti. Tú deseas traer esa libertad en medio de nosotros. Tú demandas que te busquemos con mayor solicitud. Tú demandas que dejemos de estar poniendo nuestros ojos en las circunstancias o en lo que hacen los demás. Tú deseas que los pongamos en ti solamente, Señor. Te bendecimos, Padre, y yo te pido que lo que el día de hoy tú has sembrado en el corazón de los que decidieron recibir la palabra con fe en sus corazones, siga produciendo, siga trabajando a lo largo de la semana, Señor. Espíritu Santo, sigue trabajando a lo largo de la semana con todos nosotros. Gracias te damos. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.